Decía nuestro hermano, estamos mejor de lo que merecemos. Amén. Estamos mejor de lo que merecemos. Si les parece, hermano, vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Amén. Y encomendarnos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más en el precioso nombre de Jesús por la bendición, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias por mis hermanos que han tenido a bien de hacer el esfuerzo de estar aquí. Señor, te quisiéramos rogar de que nos ayudes, nos asistas durante este tiempo en el que vamos a estudiar un poco tu palabra, que tu palabra, Señor, nos transforme, tu palabra nos guíe y nos sustente, Señor, en el diario vivir, Padre eterno, porque dependemos de ti, en el poder de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, como bien dice el salmista, Señor, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Señor, todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Tome su lugar, amado hermano. Recuerde que estamos en esta parte de la enseñanza. Estamos viendo nuestro estudio los domingos del Salmo 119 y estamos viendo algunas de las palabras que el salmista usó, hermano, en su deseo de conocer a Dios, en su anhelo de prestarle mayor atención a su Dios, y él le hace ciertas peticiones. Y vimos la primera petición que el salmista le hizo al Señor, recordemos, fue la petición de vivifícame. Vivifícame, Señor, según tu palabra, vivifícame según tu justicia, vivifícame conforme a tu misericordia, etcétera. El Señor, hermano, sin duda, escuchó la oración del salmista al pedirle vivifícame, porque es la oración, son oraciones, hermano, que van de acuerdo a la voluntad del Señor. El salmista no simplemente veíamos que le pedía al Señor, Señor, dame vida. Lo que realmente le decía al Señor es, Señor, solamente en ti está la vida, tú eres la fuente de esa vida, y puedo acudir a ti solamente y exclusivamente para ser vivificado, para ser renovado, ser fortalecido, ser consolado, etcétera. Vimos las diferentes connotaciones de la palabra vivificar. Amén. Y ahora en esta segunda petición, el salmista está diciéndole al Señor que abra sus ojos para ver las maravillas de su ley. Amén. Vimos, hermano, que la palabra abre mis ojos, lo que está prácticamente hablando el salmista es pidiéndole al Señor que le permita descubrir, ¿sí? Que le quite el velo, que le revele, que deje al descubierto aquello que él no ve, o que le permita ver lo que está oculto. Cuando le dice abre mis ojos, pues prácticamente esto es lo que le está diciendo. No solamente es, Señor, abre mis ojos para que yo vea algo, sino que el salmista pide al Señor que abra sus ojos para ver algo en concreto, que eran las maravillas de la palabra del Señor. Y cuando hablamos de maravillas, hermano, en el contexto, el salmista, por ejemplo, en una ocasión dice, Señor, grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y él hacía referencia a las grandes obras que el Señor había hecho. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor libró a Israel de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, cómo el Señor envió las plagas como juicio, etcétera. Y precisamente, hermano, era que cuando él fuera a la palabra, él pudiera ver las obras portentosas del Señor, y que al verlas y recordarlas, aunque no le hayan tocado vivirlas a él, eso le permitiera a él, hermano, comprender quién era Dios. Y entonces, el deseo del salmista es ver a Dios a través de la Escritura, contemplarlo y enamorarse de él. Ese es el deseo del salmista, más allá, hermano, de solamente adquirir conocimiento. O sea, el salmista no le pide al Señor, abre mis ojos porque quiero tener más conocimiento, quiero ir cultivando más conocimiento en mi mente porque quiero aprender más que los demás. No era la intención del salmista. Su intención era que él quería verlo a través de las obras que el Señor había hecho. Abre mis ojos y miraré. Abre mis ojos, dice, y miraré. ¿Qué mirará? Dice, las maravillas de tu ley. Lo que tiene que ver con la grandeza de tu palabra.
En otras palabras, lo que el salmista le estaba diciendo al Señor, hermano, era: permíteme tener una mejor percepción, tener discernimiento, tener una mejor comprensión de lo que estoy leyendo, tener atención espiritual, más allá del conocimiento intelectual. Él quería, hermano, tener una atención espiritual en cuanto a su Dios. Y la otra, hermano, era una capacidad para reconocer lo que era verdad. Amén. Por eso abrir mis ojos significa mucho más, hermano, simplemente que recuperar la vista. Es decir, es ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Se puede decir, en otras palabras, sencillamente es que nos dé el Señor discernimiento. Discernimiento de lo que vemos en la palabra, que cuando nosotros abramos la Escritura podamos entender lo que el Señor quiere decirnos al final de cuentas. Entonces, no solamente, hermano, es dame entendimiento porque quiero comprender cosas, no, es que quiero conocerte a ti. Amén. Entonces, vamos a ver, hermano, por ejemplo, él dice: miraré las maravillas de tu ley. Las maravillas dijimos que significan, hermano, obras extraordinarias, o sea, no obras cualquiera, sino obras que, hermano, habían impactado el corazón de muchos. Eran cuestiones admirables, ¿sí? Cómo el salmista podía de alguna manera admirar lo que se decía acerca del Señor, actos que eran maravillosos, es decir, que no eran cualquier acto, sino, por ejemplo, hermano, cuando el salmista reconocía las grandezas del Señor, él decía: grandes y portentosas son tus obras. Es decir, eran obras de poder, y cuando él hacía referencia a estas obras, hacía referencia a obras que, hermano, tenían que ver con grandezas. Por ejemplo, el hecho de que el pueblo de Israel haya sido sustentado en el desierto, hermano, pues es una obra portentosa, porque yo le pregunto: ¿cómo sustentar a millones de personas en el desierto? ¿Cómo alimentarlas? ¿Cómo darles de beber? ¿Cómo darles de comer? ¿Y cómo hacer que todo un pueblo, hermano, pudiera de alguna manera confiar en ese Dios? Bueno, hermano, porque el Señor había hecho obras en Egipto que a Israel no le podían impedir confiar. Al contrario, le ayudaban a confiar en Dios. ¿Sí me explico? Y son esas obras a las que apela el salmista. Y recuerden que el salmista está en un contexto, hermano, en el que ya no estamos nosotros. Nosotros estamos en un mejor contexto. Porque el salmista, por ejemplo, hermano, para él ver la salvación de Dios, él tenía una historia, ¿sí? Y la historia era cómo Dios libró a su pueblo. Pero también una historia personal de cómo Dios lo había librado a él de muchas circunstancias. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 3, el salmista llega a decir: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos contra mí. Muchos son los que dicen de mi vida: no hay para él salvación en Dios. ¿Sí? Pero después dice el versículo 4: mas tú, oh Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sí? Con mi voz clamé a Jehová y él me escuchó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. David no solamente cuenta la parte histórica, sino que también puede narrar las obras que él pudo ver en persona y cómo Dios lo libró, hermano, de sus propios enemigos. ¿Sí queda claro? Bueno, de la misma manera, hermano, en nuestro contexto, ¿cómo es que nosotros podemos comprender una maravilla del Señor? ¿Hacia dónde miramos, hermano, cuando queremos honrar a Dios? Yo le pregunto, ¿nosotros tuvimos la experiencia del Mar Rojo? No. ¿Tuvimos la experiencia de David? No, pero sí qué experiencia, hermano, vino y afectó para bien nuestra vida de manera directa. ¿Cuál obra fue la que impactó nuestro corazón? ¿Pero cuál obra? ¿En qué sentido? ¿La salvación de qué? ¿Quién nos salvó? Cristo. ¿Y hacia dónde podemos mirar, hermano? ¿Sí? Esa es la obra de Cristo. La obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario por nosotros y en favor de nosotros y para la gloria del Padre. Podemos nosotros entender que esa es una grande obra, hermano, que es única. ¿Sí queda claro? Por eso cuando habla de maravillas no dice simplemente, hermano, de cuestiones comunes y corrientes, sino que habla de cosas que son grandes, de tal manera que nos causan asombro. Amén. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y sabe, mire, por ejemplo, Pedro, hermano,
Vamos a ver Pedro, si a usted le parece. Vamos a la segunda carta de Pedro. De hecho, recuerde que los martes estamos estudiando esta bella carta, la carta de Pedro, hermano. Estamos en el capítulo 3 de Pedro, pero ahorita vamos a ver la segunda carta de Pedro. Quiero llevarlo. Vamos al segunda carta de Pedro, hermano. En el capítulo 1, de la segunda carta de Pedro. Vamos a leer el versículo 5 en delante. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Vea hacia dónde dirige sus palabras, hacia el conocimiento de Cristo. Y luego el versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene qué? La vista muy ¿qué? O sea, vea, quien no está prestando atención a Cristo, dice, tiene la vista muy corta, y es un prospecto a orar de esta manera: abre mis ojos. Amén. Abre mis ojos. Y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué dice más adelante? ¿Es qué? Es ciego. Vea, ya no solamente tiene la vista corta, sino que ahora lo llama ¿qué? Ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos ¿qué? Pecados. Vea, hermano. Pedro dice, las personas que no pueden hacer esto son de vista muy corta. Y luego añade y dice, son ciegos. ¿Por qué fueron ciegos? Porque olvidaron la purificación de sus antiguos pecados. Olvidaron la obra portentosa. Cuando una persona, hermano, deja de mirar la obra de Dios, cuando una persona deja de mirar al Señor, es un prospecto para pedir al Señor esto: Señor, abre mis ojos. Cuando a veces nos olvidamos, por ejemplo, hermano, de ser agradecidos, es porque nos hemos olvidado de lo que el Señor hizo por nosotros. Nuestra vista se ha cortado y a veces llegamos a ser ciegos en cierto sentido. Hemos olvidado. Y entonces, qué importante es, hermano, que nosotros, a través de la palabra del Señor y del conocimiento que tenemos acerca de Cristo, no olvidemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. La obra portentosa. Y la obra que aún sigue haciendo en nosotros. Porque el que comenzó en nosotros la buena ¿qué? Obra, esa es una obra perfecta, una obra portentosa, una obra maravillosa. ¿Sí? La culminará o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra sigue obrando, ¿no? O sea, esa obra es permanente en nosotros. No es que Dios la haya hecho una vez y para sí ya hasta ahí dejó de obrar el Señor con nosotros, no. A Dios sea la gloria porque Dios sigue trabajando con nosotros. Dios sigue obrando en nuestra vida, en nuestros corazones. Amén, hermano. Dios no ha terminado con nosotros. Yo no puedo, hermano, juzgar al hermano Amaro y decirle al hermano Amaro, no, pues no que eres cristiano, porque tuvo un comportamiento equivocado. No, yo no puedo juzgarlo de esa manera porque yo entiendo en el contexto bíblico que el hermano Amaro está en un proceso, al igual que cada uno de nosotros. Estamos en un proceso, hermano, donde no hemos llegado a la perfección, pero Dios va a culminarla. Amén. Pero si yo no entiendo, hermano, eso, pues imagínese, yo voy a estar juzgando cada cosa que usted hace y criticándolo y llegando al juicio, diciéndole, no, porque usted es cristiano y todavía hace... No, yo entiendo que usted ya no es igual que antes y que está caminando en un proceso de santificación. Mas, sin embargo, esa obra está siendo perfeccionada, está siendo continuada. Dios todavía no termina ni conmigo ni con usted. Amén, hermano. Y yo soy consciente de eso. Amén. Pero no puedo juzgar a los hermanos a que todos sean perfectos, porque, hermanos, ninguno de aquí lo somos y no hemos llegado a ese punto, a la estatura que dice Pablo del varón perfecto, que es Cristo. Pero sin embargo entiendo
que Dios está haciendo una obra y es maravillosa porque no nos está dejando igual, está caminando, está trabajando esa obra. ¿Queda claro hasta aquí? Pero hermano, escuche bien, ¿qué me permite a mí entender esto? Bueno, yo necesito ver claramente. Y para eso es esta petición que el salmista le dice al Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. Es una petición humilde, es una petición, hermano, que está ausente de orgullo, es una petición que no exalta el ego de David, es todo lo contrario. Le está diciendo al Señor: Señor, dependo de ti. Señor, necesito que sigas abriendo mis ojos para ver lo que estás haciendo, para ver lo que hay en tu palabra, para ver cómo tu palabra puede seguir obrando en mí. Amén. Entonces, estas maravillas de las cuales el Señor o el salmista está mencionando aquí son obras portentosas de nuestro Dios. Amén. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Escuche bien. Vamos a el Salmo 119. Le invito a que vaya ahí mismo al Salmo 119. Y por ejemplo vamos a ver el 18. Ahí se encuentra esta petición. Amén. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vea que el salmista, hermano, no le dice al Señor: dame una nueva revelación, dame una nueva, como hoy se insiste mucho, hermano, en que la iglesia todavía necesita nuevas revelaciones, y por eso se levantan muchas personas supuestamente en nombre de Dios, y claro que son falsos maestros, diciendo que ellos tienen la revelación de Dios. Y por eso, hermano, hoy más que nunca se ha admirado mucho el ministerio profético, el ministerio apostólico, porque ellos vienen con una nueva palabra, una nueva revelación, un rema de Dios, le llaman ellos, algo nuevo, y hermano, que muchas veces ni siquiera tiene fundamento en la escritura, ¿sí? Y ya, hermano, cualquiera se puede decir que es un profeta o un apóstol del Señor, simplemente, hermano, porque le habla a la gente. Amén. Y vea que la gente, lamentablemente, como juicio, vea, cuando la gente, hermano, está buscando, queriendo escuchar cosas que le agraden al oído, pues Dios como juicio manda a este tipo de personas que están sujetas precisamente, hermano, a sus propios deseos, pero que van con el fin de enjuiciar o traer juicio a esa audiencia. La Biblia dice que Dios mandaría, hermano, un espíritu de mentira, ¿sí? Por aquellos que no creyeron a la verdad, crean a la mentira. Y Dios por eso permite, hermano, que mucha gente, de alguna manera, sean, ¿cómo le puedo decir? Llevadas al engaño. Y usted dice, pero Dios puede hacer eso. Claro, Dios, así lo dice en la palabra. Dios permite que vengan ese tipo de maestros para ese tipo de audiencias, porque la audiencia es lo que quiere escuchar. Vea cómo, hermano, usted puede ver en muchos lugares donde se presentan este tipo de supuestos profetas, que son falsos, supuestos hombres que traen una nueva palabra de Dios. La gente, hermano, se amontona y la gente quiere escuchar esas palabras, porque, hermano, no les basta la palabra de Dios. Quieren escuchar algo nuevo, una nueva revelación. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? No queremos, hermano, caminar y transitar en la paciencia y en el trato del Señor. No, queremos que se adelante. Yo quiero aprender rápido. Yo no quiero esperar a que llegue un proceso. No, yo quiero saber qué propósito tiene Dios para mi vida. Y si alguien viene y me lo va a decir, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea. Tremendo, hermano. La gente ya no ama la verdad. La gente paga por la mentira. La gente quiere una nueva revelación. Y qué distinto, hermano, es el carácter del salmista cuando le dice: Señor, yo quiero ver las maravillas de tu ley, en tu palabra. Hay tantas maravillas que tu palabra es suficiente para mí. No necesitamos, hermano, nuevas revelaciones. No necesitamos ir a escuchar al predicador del momento. ¿Por qué? Porque trae un mensaje espectacular. No, si vieras cómo Dios lo está usando. Y, hermano, se llenan estadios para escuchar la mentira. Se llenan estadios, hermano. De verdad, para llenar auditorios
se requiere solo mentira, una mezcla de la verdad con la mentira, y hermano, eso se transforma en algo nuevo. La gente no le interesa la palabra, hermano. A las personas, escuche bien, lamentablemente, y a veces lo triste es, hermano, que como iglesia podemos dejarnos influenciar por ese tipo de doctrinas. Mire, a veces la iglesia, efectivamente, gran parte de la iglesia, hermano, no aprecia la verdad sólida. Como dice Pedro en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, dice, deseen como niños, capítulo 2, versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice el apóstol. La gente ya no quiere, hermano, lo sólido. La gente quiere textos breves. La gente quiere, hermano, videos cortos donde no necesiten escuchar toda una prédica, porque no quieren entender realmente el contexto ni nada. Ellos quieren algo que los motive. Y hermano, por eso a veces la gente comparte cuestiones tan pequeñas que no nos hablan de una verdad como tal, hermano. Nos hablan simplemente de partes de una verdad, pero nos conformamos con eso. Ya no abrimos la Biblia. Ya no estudiamos un libro completo. No estudiamos una carta en orden. Nos gustan escuchar extractos. Y vamos, hermano, y en las redes sociales encontramos todo este tipo de contenido. Ahora, no quiere decir que ese pequeño contenido tenga mentira en sí. Puede ser un contenido verdadero. Pero nos estamos enamorando de lo pequeño, hermano. Nos estamos enamorando de las cosas que son relativamente pequeñas en sí mismas. No queremos tener el contexto correcto, el contexto claro. Nos gustan esas palabras que nos sorprenden. Oh, yo no sabía esto. ¿Sí? Hay programas donde dicen, ¿sabías qué? Y te dan una verdad y decimos, no, yo ya estoy estudiando porque estoy escuchando fragmentos. No, eso no es estudio. Estudio es que tú abras tu Biblia y abras una carta y empieces desde el versículo 1 del capítulo 1 y termines hasta el último capítulo y hasta el último versículo. Y hagas apuntes y preguntes a quién se dirigió la carta, qué estaba pasando en ese momento, a quién la estaba recibiendo, qué estaba sucediendo en ese contexto de esa iglesia en particular. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Qué quiso decir Pedro? ¿Sí me explico? ¿Cómo eso que yo estoy viendo puede ser práctico para mi vida? ¿Era solamente una verdad? ¿O es una verdad todavía que se puede practicar, que Dios mandó? ¿O simplemente era para esa iglesia en particular? Eso es un estudio completo, hermano. Pero nos hemos acostumbrado como iglesia quizá a ver fracciones de segundo de la palabra del Señor. Y creo yo que esa es una práctica incorrecta. Estoy seguro que es una práctica incorrecta, hermano. ¿Por qué? Porque aprendemos con textos bíblicos, no aprendemos con contextos. Por eso a veces no podemos argumentar. Si alguien nos pregunta y nos da razón, nos dice, oye, ¿tú por qué crees? ¿Y tú crees esto? No, pues ¿sabes qué? Mejor déjeme le pregunto al pastor. Hermano, usted y yo tenemos la misma responsabilidad de estar preparados para hacer defensa de nuestra fe. Y para ello necesitamos un estudio profundo. No porque yo soy el pastor, hermano, usted puede decir, bueno, es que el estudio le corresponde al pastor. No, nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra. Y precisamente, hermano, esta petición es una petición para alguien que quiere centrar su vida en el estudio de la palabra del Señor. No porque vaya a ser maestro, no porque vaya a ser un pastor, no porque que se quiera preparar, no, hermano. Esta es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No solamente, hermano, es ver, ¡ay, qué maravilloso! Y que me sorprenda. No, ¿cómo eso que estoy leyendo yo me enamora más de Cristo? ¿Cómo aprecio yo a Cristo cuando yo abro la Biblia? Cuando yo leo una carta, ¿cómo la carta me expresa a Cristo? ¿A quién tengo que ver yo en esa carta, hermano? Es a Cristo a quien tengo que ver. No solamente son hechos, hermano, aislados. ¿Sí? Efectivamente, o sea, no solamente es ver, sino al mismo tiempo, hermano, ser transformados, ir quitando de nuestra vida, de nuestro corazón, aquello que entendemos, que, hermano, que Dios no se agrada, pero también a empezar a aplicar las cosas que a Dios le agrada. ¿Sí me explico? Pero el profundo estudio de la palabra, hermano, no solamente es para, escuche bien, lo repito,
no solamente es para adquirir conocimiento, no solamente es para saber dónde están las citas, o memorizar citas, memorizar textos, o decir, yo sí conozco esa historia, sí, pero cómo esa historia me habla acerca de Cristo, y cómo eso que estoy conociendo de Cristo transforma mi corazón. Amén. Entonces, esto, hermano, lo que está diciendo el salmista es ver las maravillas que hay en ella, que hay en la palabra, enamorarnos de la palabra del Señor. Hermano, de verdad, yo les exhorto a que tengamos un amor profundo por la palabra de Dios, porque es en la palabra donde vamos a ver al Señor Jesús. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo expresamos, si alguien nos dice, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo expresar a Cristo, hermano, si no es a través de lo que nos dice la palabra? ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo les quiero preguntar aquí a los que estamos aquí, hermano, ¿qué es Cristo para usted? De acuerdo a la Biblia. Sea corto, no me vaya a querer predicar, solamente que usted diga, para mí Cristo es esto. ¿Sí? Empezamos por acá. Pastora, ¿qué es Cristo para usted? En una palabra. Señor, amén. ¿Lo dice la Biblia? Amén. Hermano Checo, ¿qué es Cristo para usted? Salvador, efectivamente. Hermana Mari. Su Redentor, efectivamente. Hermana Betty. Su Salvador, hermano Eugenio. Su vida, amén. Hermano Maro. Su amigo. Amén. Hermana Yadira. Es Cristo el camino, verdad y vida para usted. Ulises. Le van a matar. Contesta tú, dice. Dylan. La luz. Ajá, Víctor. Tu salvación, hermana Leimi. Su sanador, hermano Iván. Su Dios. Ve, hermano. ¿Sí? Que cada uno podamos argumentar con información bíblica quién es Cristo para nosotros. Amén. Pero, por ejemplo, hermano, imagínense que yo dijera, no, pues Cristo es, no sé, una experiencia maravillosa que me pasó. O sea, no hay un fundamento bíblico, pero qué hermoso es cuando tú expresas la persona de Cristo con un fundamento de acuerdo a lo que la palabra te enseñó. Y la palabra que leímos nos ha enseñado a nosotros lo que cada uno de nosotros hemos expresado acerca de Cristo. Y solamente les pedí una referencia. Pero si les dijera una vez más, ¿quién es Cristo para usted? Podríamos decir tanto, ¿no? Cristo es mi Señor, Cristo es mi Dios, como decían, mi Salvador, mi protector, Cristo es mi proveedor, Cristo es mi plenitud, Cristo es mi gozo cumplido, Cristo es Dios para mí, Cristo es, hermano, aquello que lo llena todo, Cristo es agua viva, ¿mande? Mi rey, mi guía, efectivamente, podríamos expresar, efectivamente, todo lo que la Escritura nos ha enseñado, amén, porque, hermano, precisamente la Escritura fue precisamente dada para eso, para enseñarnos a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano, la intención es que el Padre ha enviado a su Hijo y lo anticipó hablándolo desde el Génesis. Nos habló acerca de Cristo. Por eso Cristo, hermano, cuando quiere expresar y decirle a los discípulos quién era Él, dice que comenzaba a hablarles desde la ley y los profetas y los salmos y cómo cada uno de esos libros hablaron de Él. ¿Me explico? Cristo es el contenido principal del Antiguo Testamento que fue expresado en el Nuevo Testamento, anunciado desde el Antiguo, pero ahora en el cumplimiento de los tiempos Cristo vino y se manifiesta, y Cristo precisamente es quien viene a manifestar a su propio Padre también. Ve, hermano, amén. Y precisamente en Cristo está, hermano, todos los tesoros escondidos. Por eso el salmista, cuando dice abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, no solamente expresaba, hermano, que él quería tener conocimiento, él quería ver a su Señor en las Escrituras, ver a Cristo en las Escrituras. No solamente tener conocimiento de historias que pasaron, acontecimientos. Sin embargo, esos acontecimientos no era el destino final del corazón del salmista. El destino final era reconocer quién estaba detrás del escenario, y era Cristo, hermano. Cristo como principal
personaje es al que nosotros debemos buscar y ver aún en la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Escuche bien. El salmista no le dice al Señor, muéstrame una nueva revelación. Lo que le dice es, abre mis ojos. La diferencia es enorme. La revelación ya fue dada. Amén. No está pidiendo una nueva revelación. Lo que necesita cambiar, escuche bien, es el lector. Amén. A veces nosotros queremos que la Escritura diga algo que nosotros queremos escuchar. Pero no, hermano, la Escritura ya fue dada. La revelación ya está establecida. Nosotros no la podemos cambiar. ¿Qué debemos entender, hermano? Que Dios dio la Escritura para cambiar a los lectores de la Escritura. Lo que está diciéndole al Señor, hermano, realmente también el salmista en la esencia es, cambia mi corazón, cámbiame a mí, yo el lector de la Escritura, cámbiame. Al abrir los ojos, muéstrame tus maravillas, pero lo que está reconociendo y deseando es cambio. Y Dios precisamente, hermano, para eso envió la Escritura, para transformar el corazón de los lectores, no para que la Escritura sea cambiada al antojo del lector. No es para que el lector le dé las propias opiniones o lo que él piensa que significan las cosas. Nosotros no podemos llegar a la Biblia y podemos decir, no, mira, ¿sabes qué? Bueno, yo opino que para mí significa esto, y empezamos a dar argumentos sin base y queremos darle opinión a la Escritura. No, hermano, la revelación ya está dada. No te fue dada para que tú digas qué opinas de la Escritura. Por eso, hermano, una de las bases de la Iglesia Reformada es la sola Escritura, porque la misma Escritura es suficiente, es totalmente suficiente, hermano, y en la revelación de la palabra del Señor ya está dado lo que necesitamos nosotros, lo que el hombre necesita para efectos de salvación. Pero no es para que el hombre, hermano, se acople y le acople su visión a la Escritura. Y lamentablemente por eso se crean, hermano, escuche bien, tantas nuevas doctrinas, tantas herejías, o nuevas y falsas doctrinas, y tantas herejías, precisamente porque hay gente, conforme a sus deseos, que quiere que la Biblia diga cosas que la Biblia no dice. ¿Sí me explico? Y por eso de ahí viene, hermano, la gente es engañada, la gente es afectada, porque le han metido su propia interpretación a la palabra de Dios. Escuche bien, el problema, hermano, nunca es la falta de luz en la Escritura. Ese no es el problema. El problema es la limitación de nuestros ojos espirituales. ¿Por qué a veces no entiendo cosas en la Escritura? Bueno, la pregunta sería, hermano, ¿es que la Biblia es difícil de entender? ¿O es que yo no me he dado el tiempo para estudiarla? Yo creo que la segunda pregunta es la más válida. Creo que a veces, hermano, hay cosas que no entendemos de la Biblia porque nos falta simplemente que estemos interesados en la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, hermano, el hecho de que usted esté aquí, ¿qué indicio me da a mí que usted quiere conocer más? Que usted quiere y está aquí porque quiere aprender. Ve que no necesariamente usted lo confiesa, sino que lo confiesa con un hecho. Usted viene al estudio porque usted dice, yo quiero aprender. Es una actitud de humildad el hecho de estar en el estudio, porque dice, yo necesito aprender, necesito crecer, necesito conocer mejor a Dios, necesito conocerlo más. Y en ese sentido, hermano, el problema nunca es la luz de la Escritura, o sea, la falta de luz. La luz ahí está. El mismo salmista le decía al Señor, Señor, tu palabra es lámpara, es ¿a qué? A mis pies. ¿Y una lumbrera a qué? A mi camino. Y esto implica, o sea, es una metáfora que el salmista utiliza, hermano, y le da a la palabra le llama luz, y a su forma de vida y a la vida misma le llama camino, y a su vida le llama sus pies. No sé si queda claro, hermano. Por ejemplo, la vida del salmista son sus pies, la vida en sí es el camino, y la luz es la palabra. Vea cómo usa esta forma metafórica de hablar para hacernos comprender, ¿sí? Entonces la palabra lo que hace, hermano, es alumbrar nuestra vida, pero también la luz es suficiente para alumbrar todos los asuntos de la vida. ¿Sí queda claro, hermano? Para el corazón. ¿Mande? Efectivamente. De alguna manera es lo que el salmista quiere decir. Tu palabra me ayuda a ver el camino por donde ando. Y no solamente el camino. Primero dice mis pies. ¿Lámpara es a mis pies? ¿Sí?
O sea, a mi propia vida, vean, hermano. Es lo que él está diciendo. Si yo no voy a la palabra, hermano, yo no voy a comprender aspectos de mi propia vida. Como decía mi esposa ahorita, qué cosas están bien en mi vida y qué cosas no están bien en mi vida. Yo no lo comprendería a menos de que yo esté frente a la palabra, exponiéndome continuamente a la Escritura. Y para ello requiero la humildad de decirle al Señor, Señor, abre mis ojos. Porque hay cosas que yo necesito entender. Porque hay cosas, hermano, que quizá usted y yo las podemos conocer, pero no necesariamente las entendemos. Las conocemos, pero no las hemos llevado a la práctica. Por lo tanto, nos falta conocimiento, un experimento en cuanto a la palabra, experimentar esa palabra. La conocemos ya, pero hay que experimentarla. ¿Ok? Y el salmista es un corazón, hermano, que le está pidiendo humildemente al Señor, abre mis ojos. Yo necesito ver la maravilla que hay en tu ley, en tu palabra. Y esto todavía es para nuestro tiempo, hermano. Amén. El problema, escuche bien, dijimos, es la limitación de nuestros ojos espirituales. Por eso, escuche, la oración expresa una dependencia del Espíritu de Dios, hermano. Por eso qué importante es pedirle al Señor. Recuerde que Cristo, hermano, nos dijo algo. El Espíritu de Dios vendrá y Él, ¿los qué? Guiará. ¿Sí? A toda verdad. ¿Y a toda? No dice así, hermano. La Biblia dice, y Él los guiará a toda verdad. ¿Ok? No dice y a toda justicia. Para que lo tenga por ahí anotado en su mente, hermano. Amén. Nos hemos acostumbrado a escuchar ese texto así, pero realmente la Biblia solamente dice, Él los guiará a toda verdad. Aunque, efectivamente, no quiere decir que no nos guíe a la justicia. Sí, pero el texto como tal, para que usted sepa, hermano, si no van a decir, no, si un día lo agarra, va a decir, usted no sabe lo que dice el texto. Sí, le está agregando algo. Entonces, pero la Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad. Pero sin embargo, sí es cierto, Cristo y el Espíritu nos guían a toda justicia también. Amén. A vivir de manera justa. Amén. Y a la justicia de Cristo. De hecho, una de las peticiones del salmista es, abre mis ojos, ¿sí? O también le decía él, vivifícame en tu justicia. Es decir, guiados a la justicia del Señor podemos ser vivificados. Sin embargo, eso le dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad, hermano. Amén. A toda verdad. Nos enseñará, como decía mi esposa, nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar todo aquello que yo os he enseñado, dijo el Señor. Entonces, ¿qué usa el Espíritu para recordarnos? La misma palabra. ¿Ok? La misma palabra. Ahora, vamos a ver, hermano, la diferencia entre la revelación y la iluminación. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor realmente? ¿Le estamos pidiendo una nueva revelación al Señor? ¿O le estamos pidiendo realmente que nos ilumine? Efectivamente, eso es lo que estamos pidiendo al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, hermano, la revelación, vamos a ver, es la acción por la cual Dios dio su palabra. ¿Sí queda claro? Dios reveló su palabra. Eso es lo que es revelación. Amén. Fue completa y es suficiente. Aquí la tenemos, ya la reveló. Aquí está. Está cerrado el canon bíblico y esta es la revelación de Dios. En su palabra está. ¿Ok, hermano? Aquí está la revelación de Dios. ¿Se le puede añadir a esto, hermano? No. ¿Se le puede quitar? La revelación es completa. Es totalmente suficiente. Nadie le puede añadir y nadie le puede quitar. No necesita nada más. ¿Ok? Por eso, dentro de la Reforma, una de las doctrinas, hermano, de las 5 solas que se conocen, es la sola Escritura. ¿Sí? Es suficiente la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver la diferencia entre la revelación y la iluminación. ¿Qué realmente le está pidiendo el salmista al Señor? ¿Que le revele algo más adicional a lo que ya estaba escrito? Ahora, escuche bien. Vea. Para cuando el salmista escribe estos salmos, escuche bien, ¿qué escritura estaba para el salmista? ¿El salmista conocía las cartas de Pablo? ¿Por qué? Todavía no existen. Amén. Solamente el Pentateuco. Solo el Pentateuco. David tenía solamente la ley de Dios, o la Torá, lo que se conoce como el Génesis, ¿sí?
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y bástele. Hasta ahí tenía el salmista, hermano. Amén. ¿Amén o no amén? Los apóstoles, ¿qué escritura tenían? Pero más, los apóstoles. Todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Todo el Antiguo Testamento. Sí. Pero la escritura que ellos tenían, hermano, en sus vidas, cuando estuvieron con Cristo, y cuando Cristo hacía referencia a las escrituras, ¿sí? Cristo hacía referencia precisamente, hermano, al Antiguo Testamento. ¿Sí? No tenían las cartas de Pablo, ¿verdad que no? No tenían las cartas de Juan. ¿Tenían el Apocalipsis? Es más, Pablo no tenía el Apocalipsis, nunca lo leyó, porque nunca lo tuvo. Se cree que Pablo murió en el año 67 aproximadamente, mientras que el Apocalipsis fue escrito, hermano, por ahí cerca del 95 después de Cristo. ¿Conoció el Apocalipsis? No. ¿Tenía las verdades del Apocalipsis? Sí. Sí las conocía. Hablaba de una ciudad celestial, una nueva ciudadanía para nosotros. Amén. La ciudad celestial, hablaba Pablo acerca de ello, por ejemplo en Gálatas, dice que hablaba acerca de la Jerusalén celestial. Cosas que se le revelaron a Juan también, pero que Pablo no tuvo el Apocalipsis completo. No tuvo tampoco las cartas de Pedro. ¿Sí me explico, hermano? No tuvo esas cartas. ¿A qué apelaba Pablo, hermano, cuando decía él, hablaba de las escrituras? ¿A qué apelaban los apóstoles? Al Antiguo Testamento. Para ellos eran las escrituras. ¿Ok? Efectivamente, pero las escrituras para ellos eran el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y de hecho, ellos tenían lo que se conoce como la Septuaginta, hermano. Ellos apelaron mucho a la Septuaginta, que era una versión, era una traducción del hebreo, ¿sí?, al griego. Todo el Antiguo Testamento fue traducido al griego, y precisamente para los tiempos de Cristo esa traducción ya estaba vigente. Y mucho de lo que ellos aprendieron lo aprendieron de esta versión que se conoce como la Septuaginta. Amén. Era una versión en griego. ¿Ok? Entonces, para ellos eso era la escritura. Ahora, para nosotros, la escritura, ¿qué es? Es todo el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, la ley, los libros de sabiduría, como los salmos, los proverbios, ¿sí? Eclesiastés, ¿sí? Y también el Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, las cartas de Pablo, las cartas pastorales de los demás apóstoles, como Juan, como Pedro, la carta de los Hebreos, de Santiago, de Judas. Todas esas cartas, hermano, ahora son la escritura para nosotros. Pero ya el canon ha sido cerrado. ¿Ok? Cada uno en su tiempo, hermano, tenían una escritura a la cual hacer referencia. Pero hoy hay una sola escritura, ¿sí?, que contiene todo, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una cosa muy especial que dice el Señor en su palabra, que nos edifiquemos bajo el fundamento de los apóstoles. Efectivamente. El fundamento de ellos ya no hay otro que agregar, sino solamente lo que ellos nos dejaron. Efectivamente. Y la importancia de ese fundamento, yo estaba leyendo, te había comentado Apocalipsis y estaba viendo la Nueva Jerusalén, y estaba viendo con detalle. Entonces hablaba del fundamento. El Señor ahí en el Apocalipsis 22 dice que el fundamento estaba constituido por varias piedras preciosas. 12 piedras. Entonces, pues yo decía, son los, viendo comentarios del hermano MacArthur, nos dice que son las 12 piedras, simbolizan los 12 apóstoles. Las 12 columnas, sí. Entonces, es algo tan hermoso porque ya no se agrega más, son 12 materiales y de piedras tan hermosas que dice la palabra de Dios que la ciudad totalmente era de un oro, pero no un oro como el que conocemos, oro sólido, que no se ve hacia adentro, es semejante al diamante en cuanto a la transparencia del oro. Se ve toda la ciudad, incluyendo los fundamentos, están a la vista. Aquí normalmente están los fundamentos escondidos, se ve feo, los cimientos se ven feos, están en bajo tierra, y ahí no, son unas piedras que te las describe la palabra de Dios, y tiene de similitud con lo que estamos viendo ahorita, que son el fundamento que ya dejó el Señor, ya no hay que agregar otro. Ya mucha gente dice que tiene nuevas revelaciones, pero eso es mentira. Efectivamente. Es falsa enseñanza. Sí, o sea, los apóstoles, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿sí? El fundamento fueron las palabras dichas por los apóstoles,
¿sí? Siendo la principal piedra de la edificación o del edificio, Cristo mismo. Amén. Y ahí vamos siendo edificados todos nosotros. Pero son las verdades, los fundamentos, habla de las doctrinas fundamentales que los mismos apóstoles dejaron y enseñaron de acuerdo a lo que recibieron de su Señor, como bien decía mi esposa, de Cristo. Amén. Y Cristo apela a las Escrituras. Entonces, a esta revelación ya no hay nada que añadirle. No es como, Señor, abre mis ojos porque necesito una nueva revelación. No, hermano. Ya la revelación ya está dada. Lo que requerimos, ¿qué es? Es iluminación. Amén. ¿Sí, hermano Maro? Capítulo 7 de Hechos, la narrativa de Esteban, precisamente, hermano, fue en ese sentido, todavía para Esteban, hermano, era parte de la revelación, ¿sí? Todavía para Esteban fue parte de la revelación que el Señor dejó a través de ellos, de lo que significaron esas escrituras, ¿sí? Era una revelación todavía, pero recuerde, estamos en el contexto de los apóstoles, todavía la revelación estaba presente y estaba siendo activa. Cristo estaba revelando a través de sus hombres, por el poder del Espíritu Santo, lo que los profetas habían enseñado. Y entonces lo que los apóstoles llegaron a decir, esto significa lo que los apóstoles dijeron, los profetas dijeron, ¿sí? Y entonces era una parte de la revelación. Hasta ahí todavía era revelación. Ya en nuestro tiempo ya no hay una nueva revelación. Lo que se tuvo que decir de Cristo ya está aquí, hermano. Ya está establecido. ¿Ok? Por eso inclusive es suficiente para la salvación. Recuerden lo que Juan dice. Estas cosas y otras muchas cosas que el Señor dice, pero estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es suficiente. Lo que acabo de compartirles, este evangelio, todo el evangelio completo, es necesario que lo crean, dice, porque ahí están todo lo que tú necesitas saber para creer en el Señor. Es suficiente. ¿Sí queda claro, hermano? Y Juan escribe entre el año 85 y el 95 precisamente el evangelio de Juan. Amén. Entonces Juan dice, ya estas cosas que fueron escritas para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Ok? Entonces, de hecho, antes cuando vino el Señor todavía muchos estaban confundidos y no sabían quién era, y todavía ellos sabían que iba a venir un Mesías, un Salvador, pero no se daban cuenta porque sus ojos no habían sido abiertos. Ellos conocían la Escritura, pero no sabían que Él era. Por eso cuando Pedro se ¿quién dice que soy? ¿No? ¿Tú qué dices? efectivamente. ¿Tú qué dices ¿Y qué le? de lo que ellos dicen? A ver, ¿tú qué piensas? O sea, ya le está preguntando a él personalmente. A Pedro. Y luego que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y luego que dijo el Señor, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era una revelación. Efectivamente, todavía hasta el tiempo de ellos, hermano, estaba activa la revelación de Dios. Pero una vez que ellos escribieron y dejaron prácticamente todo el contenido del Nuevo Testamento, se cierra la revelación. Por eso, hermano, es que ya no necesitamos que venga un profeta y nos diga algo. Porque ya cualquiera es profeta, hermano. Ya cualquiera. Mire, ya cualquiera se conforma con que dicen, hermanos, el Señor me ha dicho que en lo que resta de este año va a haber temblores. Y lo más triste es que muchos le creen. Pero imagínense, hermano, sobre lo que supuestamente profetizan. ¿Sí? En este año, hermano, va a haber temblores. Yo le pregunto, ¿se requiere una revelación para eso? ¿Sí? Yo les profetizo que en esta semana a alguno de ustedes les va a doler la cabeza. Dios me dio esa revelación. Imagínense, hermano. ¿Y sabe qué hace la gente? La gente cree. Mire, hay una supuesta profeta que tremendo, hermano, o sea, lo que hacen, ¿sí? Y lo que le gusta a la gente. Eso le gusta, le encanta a la gente. Por eso la audiencia tiene un juicio, hermano. Tiene ese tipo de maestro. Tal para cual. Okay. Amén. Nacieron el uno para el otro, se puede decir. Mire, anuncian una campaña. Y vengan porque vamos a tener un evento especial, vendrá y nos visitará la profeta X. ¿Sí? Y Dios trae una nueva palabra para ti. Así es que ven, este evento es para ti.
Imagínense, hermano, y luego de repente empiezan a comentar. ¿Sí? Imagínense que vaya a ser un evento para mujeres. Y luego las mujeres que van a asistir a esa reunión, pues ponen ahí, excelente, yo voy a estar ahí, no me voy a perder lo que Dios tiene para mi vida. ¿Sí? ¿Queda claro? Y empiezan a comentar en la publicación. Llega la profeta y el día del evento empieza a llamar a las personas, ¿qué cree? Que comentaron en la publicación que iban a ir. ¿Qué hizo la profeta? Se mete a los perfiles de los Facebook que están ahí y empieza, aquellos que no están restringidos, empieza a checar la persona y sabe que tiene un hijo que se llama Joel, una hija que se llama Damaris, etcétera. Y que y que su esposo es doctor, su esposa es esto, y que viajaron el año anterior a tal. Todo lo describimos en Facebook, hermano. Antes era más difícil, dicen que enviaban a gente a investigar el pueblo, donde está. Sí, sí. Pero en este caso ya es muy fácil, hermano. ¿Sí? Y luego grabaron el evento de la supuesta profeta. Y pasa, ¿sí? Casualmente, a las primeras 3 mujeres que compartieron ahí que iban a estar en el evento. Y luego le dice, por ejemplo, ¿cómo te pedías, hermano Eugenio? ¿Tú? González Rodríguez. González Rodríguez. González Rodríguez, ¿sí? Y luego, imagínate que en tu Facebook, hermano, si, no sé si tengas, pero si tienes, pones ahí que estás allá en el rancho vacunando una vaca. ¿Sí? Lo que tú haces de profesión. ¿Ok? Y entonces dice la profeta, veo aquí a alguien de apellido González y algo tiene que ver con vaca. No sé si se apellida Vaca. Y entonces el hermano Eugenio identifica. Yo soy González y soy veterinario, soy tecnista y ¿cómo sabe? Y se levanta asombrado el hermano Eugenio. Sí, y pásale y ven, hermano, y ¿cómo te llamas? No, pues entonces por eso el Señor me decía que eres González. ¿Y a qué te dedicas? No, pues voy, atiendo animales de cierto nivel y vacuno y sí. Pues por eso ahí está Vaca y todo el auditorio, hermano, aplaudiendo porque la gran profeta le acaba de decir a Eugenio que Dios le reveló quién era él. Y entonces Eugenio cae asombrado, llorando, hermano, en lágrimas, bañado en llanto, y el Señor, y pum, basta que oren por él y se cae. Y hermano, ese es todo el cuento. Tan fácil, hermano, que la gente cae en el engaño. Amén. No, eso no es revelación, hermano. Amén. Eso no es revelación. Eso es chantaje, eso es engaño, eso es falsedad, teatro, efectivamente. Y dicen que ahí estuvo el Señor. ¿Y sabe qué? Y como el hermano Eugenio quedó impactado, a la hora que le van a pedir la ofrenda, el hermano Eugenio no piensa en abrir la cartera y dar. Y gente, hermano, inclusive ha dado casas, carros, terrenos. Triste, hermano, triste. Como usando el nombre de Dios, hermano, engañan a la gente. Pero como dice la palabra, cada uno de ellos tendrá su paga, su recompensa. Porque del nombre del Señor nadie se burla, hermano. Amén. Vea cómo es tan fácil engañar a la gente, hermano. Por ejemplo, el salmista no pide nueva revelación, pide iluminación. Amén. ¿Qué es la iluminación? Escuche bien. Es la obra continua de Dios mediante la cual el creyente comprende y aplica esa revelación. Es una obra de Dios, la iluminación. Yo voy entendiendo cosas que antes no entendía. Por ejemplo, yo no entendía antes, hermano, qué significaba que Dios podía ser santo y al mismo tiempo Dios tenía un atributo como la ira. Yo no podía conectar esos dos atributos. ¿Cómo al mismo tiempo se puede ser santo? ¿O cómo se puede ser amor y al mismo tiempo ser ira? ¿Cómo un atributo de Dios puede ser la ira? Bueno, en la Escritura me enseñó cómo esos dos atributos conviven perfectamente. Cómo la santidad de Dios convive perfectamente con su justicia. ¿Sí queda claro, hermano? Yo antes no comprendía cómo es que Dios podía salvar a alguien, aunque ese alguien podía cometer tantos pecados, y cómo es que Dios puede perdonar a alguien así. Y no solamente perdonarlo, cambiarlo. Y no solamente cambiarlo, sino que lo transforma de ser todo lo contrario a lo que era antes. Por ejemplo, Pablo, siendo un perseguidor, se volvió un perseguido. Y entendió eso, hermano. ¿Cómo entender esos acontecimientos? Bueno, hermano,
Esa es la iluminación que nos da la palabra del Señor, porque empezamos a comprender el carácter de Dios, la forma de obrar de Dios, cómo piensa Dios, cómo es que Él se hace manifiesto, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sé, hermano, que en ese lugar donde les predicaba ahorita no estaba Dios? Bueno, porque la Escritura me dice. ¿Sí me explicó? La Escritura me enseñó, y eso es iluminación. Quizá antes yo caí en ese engaño, pero conforme yo empecé a estudiar la Biblia, me di cuenta, hermano, que muchas cosas de las que yo creí o creía eran artimañas, eran engaños, eran falsedades, eran formas de manipulación, eran formas psicológicas de tratar con la gente y manipularla. Ya ahora que voy entendiendo más, Dios me ha dado discernimiento. He podido comprender cosas que antes, hermano, me pasaban de largo. Eso es iluminación. ¿Ok, hermano? Empecé a entender verdades. La iluminación, por ejemplo, también aplica cuando no experimentamos, por ejemplo, hemos dicho en otras ocasiones, saber qué significa perdonar hasta que alguien me ofende. ¿Sí queda claro, hermano? Fue necesario que alguien me ofendiera para poder yo experimentar lo que significa el perdón. Porque sí podemos hablar muy bonito del perdón, pero cuando no lo aplicas, pues no tiene sentido. Pero cuando te pasa algo a ti, te ofenden a ti, tú experimentas la ofensa, el dolor, la traición, el rechazo, y tú a pesar de eso debes perdonar, y perdonas, es cuando la iluminación llega y te dice qué significa lo que hizo Cristo contigo. Cristo te perdonó, y así mismo debes perdonar. ¿Queda claro? Eso fue iluminación de parte del Señor, porque te llevó a la experiencia. ¿Ok? Hasta aquí nos vamos a quedar, hermano. Hasta aquí vamos a ver esta parte. Y no deje de pedirle al Señor, estamos viendo esta todavía petición. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana o tarde, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias porque tú eres quien nos da la verdadera iluminación de la revelación que nos has dado, Señor. Ilumina nuestra mente, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Todo lo que tu palabra implica, permítenos conocerlo a plenitud, pero sobre todo que toda esa iluminación nos presente a Cristo cada día. Que cada día podamos experimentar el acercamiento de nuestro corazón hacia el Señor. Señor, ayúdanos que a través de tu verdad nuestro corazón pueda ser guiado, edificado. Señor, que podamos experimentar tu voluntad en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.